Para todas las demostraciones que vamos a realizar, vamos a utilizar el equipo DG1 Demo 2 de Eaton. Los datos de placa del equipo se muestran en la parte lateral del mismo, como se puede ver acá. Sin embargo, también es posible encontrarlos detrás del display o keypad. Simplemente se remueve el display y en la parte posterior se encuentran también los datos de placa, con la información del número de parte, el número de serie, la potencia en torque constante y en torque variable, y los datos de corriente que se indican para el equipo. En la parte posterior también podemos ver el puerto de comunicación para el display y tres LEDs de estatus: el de equipo corriendo o run, equipo listo o ready y en falla o fault. Adicional, se muestran dos LEDs de estatus, uno que dice MS, que es el estado del módulo o module status, y NS o network status, que es para el estado de la red de comunicación. En la parte posterior viene el número de parte del display, así como el número de serie. Este código QR se puede escanear de tal forma que se sacan los datos. Y este conector que se muestra acá es para hacer la conexión entre el puerto de comunicación del display y el display en sí. El display no tiene ningún tipo de batería, no se puede apreciar. Y este puerto no es para Ethernet, es Modbus RTU, solamente que utiliza un puerto RJ45. Simplemente para colocarlo, lo ponemos acá y listo. Un poco sobre la estructura interna del DG1. Básicamente hay diferentes partes internamente. Lo primero es la batería del reloj en tiempo real, que está ubicada en esta parte de acá. El conector viene por default suelto, entonces para poderlo habilitar tiene que conectarse en el terminal respectivo para habilitar la batería. El equipo tiene diferentes puertos de comunicación. El primero es un puerto RJ45 que va ubicado detrás del display. Para conectarse por medio de este puerto se necesita un cable que es de USB a RJ45, no es Ethernet, básicamente es Modbus RTU por un terminal diferente. Otra opción de comunicación es los terminales Modbus ubicados en el terminal 25 y 26, que está en esta parte de aquí. Eso sería por RS485 o serial. Los terminales A más y A menos. Y la última opción de comunicación y la preferida es por medio de este puerto Ethernet de acá, que es propiamente Ethernet Modbus TCP o Ethernet IP. De hecho, el terminal serial RS485 se puede configurar para que sea Modbus RTU o Backed MSTP en el caso del DG1. Y el terminal Ethernet para que sea Modbus TCP o Ethernet IP. Todos los terminales son removibles de conexión rápida. En la parte superior también se encuentra un pequeño conector que se utiliza para la versión IP54 para un abanico adicional. Este terminal de acá es el terminal del Safe Torque Off. Presiono por acá. De Safe Torque Off es la función de seguridad. Y hay unos dip switches que se utilizan para lo que son la configuración de voltaje o corriente de las entradas analógicas 1 y 2. En esta parte de acá se encuentra un tornillo que se puede remover para deshabilitar el filtro EMC de compatibilidad electromagnética.
Esto es fundamental eliminarlo en redes que tienen alta impedancia tierra o que tienen neutros flotantes. Básicamente en cualquier conexión que no tenga un neutro sólidamente conectado a tierra. Simplemente se remueve el tornillo. En algunos tamaños de equipo se remueven más de un tornillo. Este que dice acá, MOV, es para el supresor de entrada tipo varistor. Este no hay que removerlo. Básicamente no es para el cliente como se indica acá. Por este lado de acá se encuentra los dos slots para las ranuras o tarjetas de expansión, que son opcionales. Y este tip switch que está acá es para lo que son la terminación de la comunicación RS485. Básicamente en el extremo de la comunicación para darle la salida. Detrás de esta lámina van las conexiones de lo que son la entrada y salida de potencia y el bus DC. Y estos cables que van en la parte posterior son para conectarse con la tarjeta de disparo o el drive board y la tarjeta de control hacia el resto del equipo. Pero básicamente esa es la forma interna en que está conectado. Parte del equipo de demostración tiene cableado, precableado diferentes entradas. Las 8 entradas digitales, como se muestran acá, de la DI1 hasta la DI8. Aparte tiene cableadas 2 entradas analógicas que tiene el equipo, a la AI1 y la AI2, que son de tipo potenciómetro. Una por default, la AI1, es en voltaje y la AI2 por default es en corriente. Estas entradas se pueden configurar ya sea para voltaje o para corriente. Aparte de lo anterior, se tienen las salidas de relé del R1 al R3, que son de tipo relé, y la salida digital DO1, que es de tipo transistor. Además de eso, se tienen dos salidas analógicas. La AO1, que por default muestra la frecuencia de salida, y la AO2, que muestra la corriente de salida del motor. Aparte de eso, se tiene una entrada de paro de seguridad STO, que es Safe Torque Off, o paro con torque cero, que es una función de seguridad integrada que trae el equipo. El movimiento se aprecia con un pequeño motor de inducción que se tiene acá, el cual tiene una flecha para la indicación de giro, básicamente con el propósito de que se pueda ver el movimiento que se produce cuando se acciona el equipo. Y básicamente esto consiste del panel de entradas y salidas del equipo en sí, de demostración. Para encender el demo, aseguramos que esté debidamente conectado y encendemos el botón de ON. Inmediatamente se energiza y se muestran los displays de las salidas analógicas y por default la salida digital 1 se muestra encendida, que básicamente indica que el drive está listo para arrancar. Una vez que el equipo arranca, se muestra el display retroiluminado como se ve acá. Lo primero que se aprecia es los indicadores de estado del equipo, que van en la parte superior del display. Aquí indica que el equipo está detenido o stop, en dirección directa, forward, y con el control por el keypad, que significa key. Y en este caso indica que está en la parte superior del menú, o el menú superior. El display tiene 3 líneas de información, cual se muestran 3 variables al mismo tiempo: la hora, el reloj en tiempo real, y se muestran las dos funciones de contexto habilitadas por las teclas de contexto o soft keys, que se ve acá. Se puede cambiar el idioma del display. Las demás teclas, por ejemplo, son las teclas de navegación,
Si yo, por ejemplo, con las teclas arriba y abajo me puedo mover entre los diferentes menús del equipo. Para ingresar en alguno de ellos, utilizo la flecha a la derecha para ingresar a un parámetro. Y puedo ingresar cada vez más profundamente en el parámetro hasta llegar al valor que quiero editar. Para devolverme, puedo usar la flecha izquierda o podría utilizar el botón Back o Reset, que es en este caso la función de irse hacia atrás. Hay otra tecla que dice local remoto. Con esta tecla se cambia si la referencia va a ser local, que por default es el display, o remoto, que por default son las entradas y salidas del equipo, pero podrían ser también un comando de red de comunicación u otra referencia. Vale, back aquí. También tiene dos botones que son el botón de on y el botón de start y el botón de stop rojo. Importante que independientemente de la programación, el botón de stop siempre va a funcionar por un tema de seguridad. También tenemos tres indicadores de estatus que dice remote, si el control está en la referencia local o la remota, sea como sea asignado, el LED de run, que indica si el equipo está corriendo, y un LED de fault, en el cual indica si el equipo se encuentra en falla. Como hemos mencionado, estas dos teclas son de contexto y depende en cada pantalla la función que tenga asignada la misma. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el idioma del equipo. Depende de la versión de firmware que tenga, puede ser que tenga cargados diferentes idiomas. Para esta región del mundo, usualmente trae inglés, español y portugués cargados en la última versión de firmware. Sin embargo, si es una versión de firmware un poco más antigua, puede ser que solo tenga inglés o español cargados. Muy importante mencionar que los menús son cíclicos, de tal manera que cuando llego al final, por ejemplo aquí parámetros, que se muestra acá, yo puedo bajar hasta que llego otra vez a parámetros. Ingreso y eso se mantiene para todos los menús. Ingreso a parámetros con el botón OK o botón derecho. Aquí puedo recorrer las diferentes carpetas dentro de parámetros, las analógicas y demás, hasta que llego al 21, que es sistema. O podría perfectamente entrar del P1 al P21. Entro con OK a la derecha. En información básica, Basic Settings y Language. Ahí para modificarlo, le doy OK o derecha. Y con las teclas de arriba y abajo modifico las opciones. Aquí veo que solamente tengo disponibles inglés y español. Selecciono español y le doy OK. Si yo por algún motivo me equivoco, puedo dar el botón de back para no modificar ningún parámetro. Pero en este caso, si quiero configurarlo, le damos español y le damos OK. Y vuelvo con la tecla de menú de contexto. Aquí ya veo que ha cambiado el texto a español. El siguiente paso es pasar al equipo a los resets de fábrica. Es usualmente solamente es necesario cuando ha pasado algún tipo de problema mayor o definitivamente los parámetros que se pusieron en el equipo tienen alguna inconsistencia y no está funcionando del todo bien. Es como un borrar desde cero, empezar desde cero para tener un parámetro para comenzar a variar la configuración. Para ello entramos a lo que son parámetros de sistema, en donde dice configuración básica o Basic Settings, pero configuración básica, ahora está en español.
y entramos a lo que dice parameter set o set de parámetros. Acá por default dice no, le damos OK y diferentes opciones. Recargar los parámetros por default, dice también, la traducción es en español de España, en pagos o no asignados. Actualizar los datos del conjunto 1. El equipo puede almacenar hasta 2 juegos de parámetros como folders independientes. Aquí se podrían cargar el set 1, el set 2, almacenar set 1 y set 2, restablecer o resetear el sistema. Y cuando dice recargar estos impagos o el reset default VM, es únicamente para el demo, que es la versión que llaman tipo stand, que es una unidad simplificada que no tiene unidad de potencia, básicamente es un display nada más. Esta opción nunca debe usarse con un equipo completamente activo como el DG1 Demo 2, solamente se debe usar con el DG1 Demo 1, que es la versión únicamente para escritorio, que no tiene unidad de potencia. Entonces acá le vamos a dar restablecer. Aquí está, restablecer defaults. Ahí se va a resetear el equipo. Hace todo el ciclo. Ahí se muestra la versión de firmware. Por default, probablemente volvió al idioma inglés, que es el que se da por default. Y lo primero que me va a pedir es el Startup Wizard, que es el asistente puesta en marcha rápida inicial. Vemos que aquí muestra una falla, el LED rojo de falla, y se muestra también el LED rojo del módulo. Esto ocurre porque el demo como tal no tiene 3 fases de entrada, solamente está alimentado a la toma de corriente, que es monofásica. Entonces hay que deshabilitar la supervisión de la falla de fase. Ok, en este caso, para salir del wizard no queremos todavía ingresarlo, le damos back. Aquí nos va a mostrar inmediatamente el tipo de falla que está presente. Dice la F11, que es la carpeta de fallas, y la supervisión de falla de fase, la fecha en que ocurre y la hora en que ocurre. Puedo ver más detalles de la falla entrando aquí a Details. Y me dice básicamente el código de falla, el tipo de falla, que es una falla que tiene el equipo, y básicamente alguna información adicional. Por ejemplo, en este caso, cuántos días o desde cuándo ha ocurrido la falla. Le doy back. Entro a la parte de parámetros para evitar que monitoree la fase que falta. Y entro a la parte de protecciones o el P9. Acá puedo navegar en diferentes tipos de fallas que monitorea, y una es la input phase o la falla de fase de entrada. Le doy OK y aquí determino qué es lo que va a hacer en caso que se dé esa falla. En este caso, si hay una falla de fase, el equipo se irá a falla. También puedo modificarlo y decir que en este caso se detenga por inercia, o que no tome ninguna acción también, o que solo sea una advertencia, un warning, o que no tome ninguna acción, que es lo que quiero hacer acá. Ya una vez que lo selecciono, me voy al menú y puedo presionar por 2 segundos el botón de reset para reconocer la falla, por 2 o más segundos. Y ya con eso el equipo vuelve al estado normal. Dice detenido. Y quiero irme a la parte otra vez de cambiar el idioma para devolverlo a español.
Entonces ya tenemos el equipo por default, español de nuevo, en los resets de fábrica. Otra opción que puede resultar útil, sobre todo si se está haciendo algún tipo de demostración con el demo, es controlar el abanico. De hecho, el equipo tiene dos abanicos. Tiene uno que controla o disipa el calor en la parte de potencia, la parte posterior del equipo, y otro autónomo en la parte interna de control. Para cambiar el funcionamiento de ese abanico, vamos a parámetros, en lo que es sistema. Dentro del sistema, en lo que son configuración básica, y navegamos hasta la parte de fan control o control de abanico. Aquí hay diferentes opciones. ¿Okay? Uno es que siempre esté trabajando, que haga un cálculo de temperatura, en el cual calcula internamente la temperatura de los IGBTs para que no excedan un límite tolerable, que esté siempre trabajando de forma continua o que funcione por temperatura. De hecho, aquí si de estructura es el P21114. Toda la estructura de los folders de parámetros dentro del DG1 es por medio de folders. Vamos a darle OK. Y de esa forma, el equipo, el abanico siempre trabajará únicamente cuando la temperatura sea más alta de lo permitido, lo cual nos permite un funcionamiento más silencioso para propósitos de demostración. Otra función realmente útil es usar el asistente en puesta en marcha, de puesta en marcha rápida. Para activarlo, nos vamos al menú de asistente de inicio, en la carpeta S, le damos OK, y nos sale el mensaje asistente de partida o puesta en marcha, presionar OK. Le damos OK. Lo primero selecciona el tipo de aplicación o macro. En general, el equipo tiene diferentes macros o funciones, depende de la aplicación que se vaya a utilizar. La más sencilla es estándar. En esta se ven una cantidad de parámetros determinada, pero también puedo seleccionar otras como multibomba, cuando tengo por ejemplo un variador con varias etapas o varias bombas, multi-PID cuando tengo dos referencias, por ejemplo lazos de presión, temperatura o lazos PID a un mismo equipo como lazos redundantes, o la multipropósito que libera toda la totalidad de los parámetros. ¿Cuándo utilizar una u otra? Depende de la aplicación. Entre más compleja sea, más parámetros se van a liberar, pero se puede volver confuso. Voy a dejarle estándar. Lo siguiente es el idioma. Veo que está español. Voy a ponerle inglés, voy a dejarlo en español. El reloj en tiempo real, como veo aquí en el dígito más a la derecha, que está cambiando, yo con la flecha izquierda puedo irme a cada uno de los dígitos y modificarlos con las teclas arriba y abajo. Igual con la fecha, puedo navegar hacia la izquierda o hacia la derecha, depende qué dígito. Voy a dejarlo así, vamos a darle OK. Luego me pide lo que son horarios de verano. Hay varias opciones, por general dejamos en off para nuestra región. Los horarios de Estados Unidos o Europa, vamos a dejarlo en off. La frecuencia mínima, que es la mínima frecuencia a la que va a ir el motor, en este caso 0 Hz. La frecuencia máxima, casi siempre por default son 60 Hz, pero podría ser menos. La corriente nominal del motor, en este caso son 3.7 amperios, que es la corriente de torque constante del equipo. Si yo seteo automáticamente más de esa corriente, el firmware va a detectar que yo estoy utilizando la parte de torque variable del variador. Por default se le puede dejar acá. Yo podría ponerle una corriente mayor de torque variable.
Como les digo, si automáticamente yo lo subo por arriba del valor de torque constante o la corriente de torque constante, el sistema va a interpretar que estoy trabajando con una carga de par variable. Voy a dejarlo en 3.7. La limitación de corriente también en 3.7. La velocidad del motor, este es un motor 4 polos, por default 1750. El factor de potencia del motor, si es que lo conozco, si no por default le pongo 0.85. El voltaje nominal, en este caso 230 voltios, vamos a dejarlo así, podría cambiarlo. La frecuencia nominal del motor, en este caso 60 Hz. El tiempo de aceleración, por default 3 segundos, podría subirlo a 5 segundos o más, depende de la aplicación. El tiempo de aceleración, voy a dejarlo igual, simétrico en 3 segundos. Y el origen del control o de referencia de control o señal de control va a ser el teclado en modo local. Como les mencionaba, local o remoto, se puede configurar qué es local y qué es remoto. Por default local es el teclado, pero podría ser una botonera. Y remoto es las entradas y salidas, pero también podría ser el bus de campo. La referencia del origen de velocidad es donde toma la velocidad a la cual quiere ir. Vamos a darlo por el teclado. Y la parte remota vamos a dejarla por entradas y salidas cableadas. Y la frecuencia, la referencia de velocidad, la entrada analógica 2 por default. Y listo. Básicamente ahí está. Ok, una vez que tenemos configurado nuestro equipo, vamos a hacer algunas pruebas con el demo que tenemos. Por default, la entrada de I8 está configurada para que sea forzar la referencia remota, que como vimos son las entradas y salidas cableadas, que están cableadas a este módulo de acá. Entonces vamos a habilitar la referencia remota. Se va a encender el display de local remoto en el equipo, como podemos ver acá, que se va a encender el display de remoto. Y entonces estará trabajando con la consigna de las entradas y salidas. Vamos a encender el DI1, que es dirección directa. En este momento no está girando porque no tiene referencia de velocidad. Y podemos aumentar la velocidad de la referencia, como podemos ver acá. Y comenzará a girar la referencia. Vamos a llegar a un máximo. Y se enciende el LED verde de Run, el LED por default R3 de llega a velocidad o add speed, y el D1 que es que el drive está listo. En el caso del display se muestran lo que es el LED de Run en la parte frontal y en la izquierda la parte remota. Ahora yo puedo hacer algunos cambios. Podría bajar la velocidad. Inmediatamente va a bajar la consigna de velocidad, como se ve aquí. Podría también cambiar la dirección de giro. Ahí paró. En sentido inverso, como se ve acá. Y también podría usar las referencias fijas, que están en el DI5 y DI6. Entonces yo activo y se va a 5 Hz. Puedo activar la referencia preseteada 2, por default son 10 Hz. O podría sumar ambas, que por default se suman a 15 Hz. Esto me deja sin efecto la referencia de velocidad dada por el potenciómetro. Las
velocidades preseteadas siempre tienen prevalencia respecto a la velocidad indicada por el potenciómetro, que es la referencia base. Si yo quito las referencias, otra vez seguirá la referencia que yo le di. Voy a volver a invertir el sentido de giro, sentido directo. Y podría utilizar una simulación de falla que por default es la de I3. Acá se activa la falla y como puedo ver, el motor se detiene, se activa el relé 2 que por default es de falla, y en el equipo, como se aprecia acá, se tiene el LED de falla activo, el default, y el módulo de falla. Me muestra inmediatamente el tipo de fallo, que es falla externa. Vamos a apreciarlo por acá. Me dice que es un fallo externo. Me dice la hora en que se dio y puedo ver un detalle adicional. Veo el código de falla, que es el 51, el tipo de falla, etc. Si yo intento, por ejemplo, resetear la falla por medio de mantener presionado el botón, no va a servir porque la entrada de simulación de falla de I3 está activa. Hay varias formas en que puedo resolver la situación. Lo primero que tengo que hacer es quitar la simulación de falla y puedo utilizar el DI4, que es el reset de falla externo, para resetearla. Veo ahí que la falla se liberó, el motor vuelve a trabajar y ya el display no está mostrando la falla. Otra opción podría ser también, si vuelvo a simular la falla, acá, la libero, pero vean que mantiene todavía en falla, y podría irme al display, y ahora sí, como está liberada la falla, puedo utilizar el botón de reset. Y el equipo nuevamente estaría trabajando. Aquí aprovechando, puedo entrar aquí a la parte de monitoreo. Y en monitoreo puedo ver diferentes variables. Puedo ver, por ejemplo, la velocidad del motor. Voy a sacar un poco más. Puedo ver, por ejemplo, la corriente del motor, que puedo mover entre los diferentes menús. O hay otro que dice frecuencia de salida, 26.65 Hz. De hecho puedo ajustarlo. Pueden ver, cambiando el potenciómetro, cambia la velocidad respectivamente. Como se aprecia acá. Hasta que, por ejemplo, puedo llegar a 0 Hz. También hay otro que es multimonitoreo, en el cual se puede setear varias variables a la vez, que es bastante útil. Por lo general es la frecuencia de salida, la referencia de frecuencia y la velocidad del motor. Yo, por ejemplo, puedo variar, como se ve acá, y la frecuencia va a seguir. Aquí me dice, como se aprecia acá, esta dirección está corriendo, dirección directa y con las terminales entradas y salidas. Si yo, por ejemplo, le cambio de giro, ahí paró, está detenido, está en dirección inversa, sigue por terminales y está en el menú de monitoreo. Ahí puedo pararla de aquí y podría eventualmente cambiar la referencia
quito la entrada digital 8 y pasa a keypad, y yo podría arrancar el equipo desde acá, desde el botón de Start. Inmediatamente me sale la frecuencia a la cual quiero ir y con él subo la referencia con la flecha hacia arriba para subir la velocidad. Escucho cómo va acelerando el motor. Y llega al máximo. Yo lo puedo tener con el stop, de acá, y ya ahí se detiene. Por volver a start. También yo podría cambiar la referencia de local a remoto con este botón de acá. Yo puedo pasarlo, darle botón local remoto, digo si quiero mandar a remoto. Remoto es la referencia de las entradas y salidas, le doy OK. Ahí automáticamente me cambia las referencias de entradas y salidas y ya no desde el keypad, como se ve acá. No lo puedo encender. Enciendo las referencias de entrada digital y por seguridad, como les mencionaba, la función de detenido siempre funciona aunque esté en modo remoto, como se puede apreciar acá. Para devolver el control al modo del keypad o el teclado, básicamente selecciono el botón local. Me va a preguntar otra vez si deseo que la selección sea local, le doy OK. Y entonces el control sería de nuevo desde el keypad. Otra función importante de seguridad es la que llaman Safe Torque Off. En este caso, voy a encender el equipo de forma remota, a girar a determinada velocidad y tengo este pulsador, el cual voy a activar, que hace el paro de seguridad, como se ve ahí. En el display se muestra la información que es la falla de Safe Torque Off o Safety Torque Off, paro con torque cero, la fecha en que ocurre, inmediatamente se da el set default. Si eso se mantiene, es un contacto normal cerrado, yo no puedo resetearlo ni por el display ni tampoco de forma remota por la entrada digital. Yo debo liberar la falla que ocurre y una vez que puedo liberar la falla, como puede ser reset remoto, yo libero el equipo de la falla en sí. Otra función muy importante es cambiar la dirección de red de uno de los adaptadores de red. Para eso ingresamos a parámetros, a la parte de comunicación y entramos al 23, que es Ethernet IP Modbus TCP. Eso es para cambiar la dirección IP del equipo. De hecho, dice, en este caso, la dirección IP, si es autoconfigurada o si es estática. En este caso, me dice la IP activa, que como está con DHCP no tiene ninguna activa. De la subnet, el gateway y demás. Vamos a entrar al modo que dice el IP address, el modo, le vamos a poner IP estática. Eso va a resetear el equipo y es particularmente útil cuando se está utilizando
Va a salir por default que si quiero hacer la puesta en marcha rápida, le voy a dar que no, back. Entramos a parámetros, comunicación, tiene que ver toda la comunicación, la parte de tener IP, y acá la dirección es IP estática, y puedo también navegar aquí entre los menús, la activa, ajá, y podría configurar la 192.168.1.2, o podría configurar la dirección que quisiera. Otra función es poder copiar los parámetros que están en el drive directamente al keypad. Para ello vamos a parámetros, en lo que son sistema, settings básicos, y una opción que dice set de parámetros hacia el keypad o desde el keypad hacia el equipo. Entonces, para mover los parámetros hacia el keypad le pongo up to keypad. Seleccionamos OK y damos yes. Va a decir que está esperando y va a guardar los juegos de parámetros directamente hacia el display. Una vez que termina, me mostraría el mensaje de OK. Ahí está, ya terminó de copiar todos los parámetros. Y si yo quisiera bajarlos del keypad, yo podría remover el display, llevarlo a otro variador y bajar los parámetros. Entonces entro aquí en Down from Keypad, le doy OK y selecciono qué parámetros quiero bajar. Si son todos los parámetros, si son los parámetros que tienen que ver con la aplicación, o si son todos pero no los parámetros de motor. Por ejemplo, que el motor cambia, la aplicación es la misma pero es diferente motor. Voy a darle todos los parámetros y le vamos a dar OK. De igual forma va a decir esperando mientras hace toda la descarga de los parámetros del display o el keypad hacia el variador. Una vez que eso termina, da el mensaje de OK. Es particularmente útil esta función cuando se quieren hacer copias del mismo sistema a diferentes variadores. Cuando quiero clonar parámetros. Ahí continúa la descarga. Y una vez que hace la descarga, hace un ciclo para rebotear los datos. Y otra vez me muestra el valor acá. Otra función es la parte de fallas. Para ello me voy al menú F de fallas o fault. Y puedo ver lo que es la falla activa, que se mantiene en ese momento si no hay fallas. También puedo ver el histórico de fallas, las fallas que se han presentado, las últimas 10 fallas que se han presentado en el equipo. Puedo navegar por ellas. También puedo ver el log de fallas, que me muestra una información un poco más amplia de las últimas 50 fallas posibles que se han dado en el equipo. Si hay una falla activa, en cualquier momento puedo ingresar a ella y puedo ver alguna información adicional. Por ejemplo, en el histórico de fallas, podría entrar a esta falla de fase, que es la última que presentó, y puedo ver más detalles adicionales relacionados con la misma.
como el código de falla, el tipo de falla y la información relacionada. Otra parte del menú es la carpeta de Operate Mode, o modo de operación. En este yo puedo ver directamente referencias como la velocidad que yo quiero que vaya del display, puedo ingresar y puedo variar a una velocidad determinada que yo quiero que vaya al display, por ejemplo a 15 Hz, y a esa velocidad yo la puedo también alterar acá. Y en ese mismo menú de Operate puedo ver algunos datos como la frecuencia de salida, puedo ver también la referencia de la velocidad del motor, en fin, una gran cantidad de parámetros. Eso es muy parecido al menú de monitoreo, en el cual yo puedo ver diferentes datos, por ejemplo el torque del motor, la potencia, el voltaje del motor, puedo ver el valor del voltaje del bus DC en ese momento, la temperatura de la unidad a la que está trabajando internamente, la temperatura estimada del motor, etc. También hay otro menú que sería el de las tarjetas opcionales. Si hubieran tarjetas opcionales, se mostrarían acá los parámetros asociados a las mismas. En este caso, como no hay ninguna instalada, no hay nada a desplegar. Y también tengo el menú de favoritos, que yo puedo determinar algunos favoritos. En este caso se determinan vía parámetros que quiero que se muestre acá, como mis parámetros favoritos. Y prácticamente con esto terminamos la explicación de la operación del display de una forma básica. Obviamente que hay diferentes configuraciones ya entrando a las aplicaciones que dependen mayormente de lo que vayamos a configurar el equipo.